Le doy la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Usted ya lo conoce, es Alberto Aranguibel, analista político desde Caracas, si no me equivoco. Le doy la bienvenida. Y también y chavista, se me olvidó, porque la vez pasada me había corregido, y chavista. Y por otro lado nos acompaña Mauricio Meshulam, analista internacional, desde la Ciudad de México. Señores, a ambos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, un gusto saludarlos. Gracias, muy amables. Bueno, aquí hay un tema, primero, la pregunta para arrancar. Esto se trata de un tema por parte de Venezuela, comercial en el estricto sentido de la palabra en cuanto al derecho de hacer negocio con quien le plazca, o se trata precisamente del apoyo a un país mal visto por los Estados Unidos, la Unión Europea en este momento, para llegar a darle apoyo a estos países antiimperialistas, como lo ha dicho el mismo presidente Chávez, o de qué se trata para ustedes, y principalmente, si me permites, Mauricio, voy a dar la palabra a Alberto Aranguibel para que nos lo plantee desde el punto de vista chavista. Estamos hablando, Alberto, de que es un derecho comercial, sumado a una ideología a la que se suma, o de qué se trata esto, parte. Bueno, básicamente se trata de un problema más de fondo y de mucho más contenido, que es precisamente el sentido de soberanía que tenemos hoy nuestro pueblo, no solo Venezuela, sino Latinoamérica en su conjunto, como se ha visto que ha avanzado este nuevo concepto, este nuevo modelo de integración que se está dando en la región y que pareciera disgustar tanto a los Estados Unidos y a sus aliados, siendo precisamente la región donde más crecimiento económico se está dando y donde más se están disfrutando las libertades. Entonces es una contradicción de Estados Unidos tratar de imponer sanciones a pueblos que estamos avanzando precisamente en una clara noción, una clara concepción de soberanía y de independencia. Nosotros no somos aliados truculentos de ningún país del mundo, mucho menos de aquellos de los que somos aliados estratégicos desde hace más de 40 años, desde que se fundó la OPEP, donde hay miembros que tienen tanto peso como lo tiene Venezuela o como lo tiene Siria, como lo son Nigeria, los países árabes, etcétera, que están aliados en la OPEP. La OPEP es una organización de suma importancia hoy por hoy en el mundo y no se trata de un asunto estrictamente económico, como lo puede sugerir la pregunta que tú me haces, sino se trata precisamente de la responsabilidad que se tiene frente al mundo. Desde la OPEP se están cuidando no solo los precios del petróleo en función de los intereses de los países productores, sino que se está velando porque las economías no sufran, no padezcan porque haya precios excesivos del crudo hoy por hoy en el mundo, que sabemos que está tan convulsionado desde el punto de vista económico. De modo que es una responsabilidad la que se está llevando adelante desde Venezuela, en este caso, con los envíos hacia Siria. Pero además hay una razón de carácter humanitario. El bloqueo, que es arbitrario, ilegal e ilegítimo por parte de los Estados Unidos como modelo de relación internacional hoy por hoy, que atenta contra el derecho internacional que ha habido desde siempre entre las naciones. Es un bloqueo que afecta fundamentalmente al pueblo sirio, no afecta al gobierno, afecta a la gente, a la que está dejando en la calle en la medida en que se están encareciendo los productos de la cesta básica en ese país y se está complicando la vida desde el punto de vista de la falta de capacidad. Alberto, te voy a interrumpir para no alargarnos y escuchar la postura de Mauricio Meshulam. A ver, ¿qué opinas acerca de este planteamiento, Mauricio? Mira, déjame, le explico a la audiencia un poquito la perspectiva desde la visión académica de un internacionalista, que es un poco distinta. Los países no funcionan a partir de intereses humanitarios, a partir de querer ayudar a los pueblos del mundo. Normalmente no funciona así. Estados Unidos no funciona así. Rusia no funciona así. Venezuela. Es decir, aquí lo que tenemos es un conflicto principalmente de carácter interno que desafortunadamente, me refiero al conflicto sirio, desafortunadamente se está internacionalizando. Es decir, lo que estamos viendo en Siria es que no nada más están jugando los actores locales, es decir, un grupo de gente que se rebela frente al régimen de Bashar el-Assad, sino que las distintas partes están siendo apoyadas por distintos actores internacionales. Un poco para que la audiencia comprenda, Siria
es un bastión geopolítico de Rusia desde hace décadas. Siria es un espacio que Rusia considera parte de su zona de influencia. Rusia tiene una base naval en Siria. Rusia ha armado al régimen de los Assad desde hace décadas, desde tiempos de la Guerra Fría, cuando era la Unión Soviética en aquel entonces, y en estos instantes Estados Unidos no está luchando tampoco, así es como lo vemos los internacionalistas, no está luchando tampoco, ¿verdad?, por los derechos humanos, por las libertades democráticas, etcétera, mismas que no se cumplen en otros países de la región, sino que Estados Unidos tiene el interés de romper el cerco que la alianza que existe entre Siria, Irán y Hezbollah en el caso del Líbano, ¿no? Entonces, de alguna forma, meter su pie en esta región sería estratégico para Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, los bloques comienzan a oponerse y aliados de Estados Unidos, apoyados aparentemente, de acuerdo con los reportes, por la CIA, están armando a los rebeldes sirios, mientras que Rusia ha hecho lo propio con el régimen de Assad. Entonces, entendiendo ese contexto, comprendemos que la participación de Venezuela tiene que ver con su alianza estratégica en la región que ha hecho con Irán y con Siria, aliados, y que por lo tanto para Venezuela representaría ideal en este momento apoyar a quien es su aliado. Entonces no son los estados no se mueven a partir de voluntades humanitarias, sino a partir de estos choques de intereses. Y repito, lo malo del asunto es que los distintos países están no contribuyendo con la solución en este momento del conflicto, sino que están desafortunadamente alimentando a las partes que están en choque. Dos participaciones amplias de cada uno de ustedes, Mauricio y Alberto. Vamos a tratar de ser breves en las próximas respuestas para poder abarcar un poco más. Voy a ir con Alberto Aranguibel ahora a hablar de este tema, porque me llamó mucho la atención, Alberto, cuando mencionabas una situación que impacta al pueblo sirio, por ejemplo, el incremento en el precio de la canasta básica, este bloqueo económico que se está haciendo por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea en contra del presidente Bashar al-Assad. Muy cierto, y es un ángulo que me llama la atención porque preocupa eso, pero ¿qué dices tú? ¿No te preocupa el tema de los más de 11,000 muertos de los rebeldes sirios por parte del gobierno de Bashar al-Assad? Es decir, ¿para ti tiene más peso la canasta básica que 11,000 vidas? Bueno, fíjate, estamos hablando del rol de Venezuela en todo esto. Yo no he dicho en ningún caso que nosotros estamos auspiciando una guerra como lo auspicia los Estados Unidos. Está más que documentado que hay inyección desde el exterior de fuerzas armadas para atentar contra esos gobiernos. Estoy diciendo que se está afectando mediante un bloqueo injusto que se está tomando, ilegal, a todas luces, como lo que hace Estados Unidos y pretende hacer en el mundo entero cuando tiene una posición tomada, que ahí lo que se está dando es un atentado contra la población, que es la que está padeciendo los males de esa guerra, que obviamente está dejando al descubierto que tiene al pueblo del lado del presidente Bashar al-Assad, tanto así que hay que frenarle el ingreso de insumos, de comida, de bienes, etcétera, para que la gente se coloque en contra del presidente. Es decir, si no se toma esa medida, el pueblo seguirá apoyando al presidente Bashar al-Assad. Lo que quiero insistir es que el bloqueo es un bloqueo contra la OPEP. Eso se viene dando desde el año pasado. Los ataques a Libia, los ataques y el derribamiento del gobierno libio, y los ataques a Siria, y los ataques que se pretenden contra Irán, son ataques contra la OPEP. El cerco que se está imponiendo es un cerco más que cómodo, fíjate tú. Resulta que ellos mandan a que se haga un bloqueo de bienes que no están produciendo ellos. Estados Unidos no es productor de petróleo ni está poniendo en juego su economía, pero está poniendo en juego la de Venezuela y de los países de la OPEP, exigiendo un bloqueo de un embargo petrolero en el cual las economías que se verán afectadas no son solo la de Siria, sino la de Venezuela y de todos los países productores de la OPEP, además de lo que significaría el derribamiento de esa importante organización para el mundo entero. A eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿tú lo ves más concretamente como un tema de intereses económicos a través del petróleo en el que están tratando de atacar? Es un asunto de soberanía, Fernando. Claro, pero me estás hablando de que vamos a decir que el interés aquí es afectar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es decir, hay un interés de
afectación a través de la presión económica desde la perspectiva que tú me estás planteando, que claro, impactaría la soberanía desde la perspectiva que nos estás planteando tú, mi estimado Alberto. El interés de Estados Unidos es afectar a la OPEP, acabar con la OPEP para controlar el petróleo mundial y los precios del petróleo, por ende. Ya. Y Venezuela, como miembro de la OPEP, se niega porque además hay de por medio un asunto de soberanía. Son dos cosas distintas. Bien, perfecto. Pero son estos dos elementos los principales desde el punto de vista. Voy a dejar la pregunta para Mauricio acerca de esto, si me permites, Alberto, para incluirlo, porque es muy importante. Vamos a ser realistas. Es decir, el tema del petróleo a nivel internacional sigue siendo el que dicta muchas de las relaciones internacionales, muchas de las relaciones económicas y muchos de los apoyos en bloques. ¿Tú crees, Mauricio, que aquí, dentro de esta masacre, porque se está viendo una masacre de rebeldes sirios y tal vez de rebeldes sirios en contra del ejército de Bashar al-Assad, pero ¿crees que el punto clave aquí sea petróleo? Que todo esto se reduzca a petróleo, que la real intención de que se salga del poder Bashar al-Assad es solamente petróleo, como lo estamos empezando a percibir en un planteamiento. No me respondas, Mauricio, ahorita. Regreso con eso para que nos respondas después de la pausa y con Alberto Aranguibel, que ya está listo también para dar su respuesta. Mauricio Mesulam y Alberto Aranguibel nos acompañan y la pregunta que yo dejaba desde el planteamiento de Alberto Aranguibel, desde Caracas, chavista y además analista político, era que básicamente es un interés por ir en contra de la OPEP, además del tema de soberanía nacional. Yo te pregunto, Mauricio, ¿lo podemos resumir en eso? Es decir, el petróleo es el que está controlando este tipo de bloques, por ejemplo, China, Rusia, Irán, y por el otro lado Estados Unidos, la Unión Europea. ¿Es este el interés real? A ver, mira, en relaciones internacionales, al igual que en la política en general, las ciencias sociales, no hay un solo factor, un solo móvil, un solo motivo. Hay que pensar complejamente, hay muchos factores. El tema de Siria es en esencia un tema geopolítico, donde el petróleo está incluido, pero en esencia tiene que ver con alianzas, tiene que ver con la participación de Estados Unidos en la región, pero también con la participación de Rusia y su bloque en la región, y con la participación de Irán y otros en la zona, el interés de los actores y el pleito por una zona estratégica, en esencia, incluye el petróleo, pero no está limitado a ello. Perfecto. Alberto Aranguibel, ¿qué opinas acerca de esto? Aquí ya hay un planteamiento más amplio, es decir, no solamente es el tema de la soberanía nacional, no solamente es el tema del petróleo, de la OPEP en este caso, sino que también de la situación geopolítica en la que se encuentra Siria. Sí, porque tampoco fue esa la pregunta que tú me hiciste, ¿no? Cuando me hablabas de si era que Venezuela estaba aliada con un eje del mal, etcétera, ¿no. No, yo te pregunté, a ver, espérate, Alberto, espérame, para dejarlo claro. Lo que yo te pregunté es que si esto era también parte de una ideología. Nunca hablé de un eje del mal. Bueno, exactamente. El asunto que yo quise decir, por supuesto, y concuerdo con el amigo que está ahorita compartiendo con nosotros desde México, efectivamente son muchos los factores que intervienen en esto, pero el eje medular de todo es el intento, la aspiración de dominación planetaria de los Estados Unidos, de su concepción imperialista. Ese es el centro. Y por supuesto, ahí un aspecto medular es el petróleo. Esa región es estratégica por el petróleo, no por ninguna otra razón. Estados Unidos quiere darle la vuelta al mundo para ir a interesarse por una región y considerarla estratégica. Por supuesto que hay muchas razones, pero la más importante es que Estados Unidos quiere establecer un modelo desde el cual pueda sancionar a las naciones, pueda obligar al comportamiento, saltándose lo que son las razones del derecho internacional que han prevalecido hasta hoy en el mundo entero, y que quiere vulnerar los Estados Unidos con esta nueva concepción, como digo, de dominación soterrada, tratando de colocar a los países a su servicio. Y por supuesto, atacar a los países de la OPEP es parte también de esta pretensión de dominación. Alberto, no puedo dejar, voy a ir de nueva cuenta contigo brevemente, porque no puedo dejar de leer un comentario que me hacen aquí en mi cuenta de Twitter y que es muy válido. Estás hablando de los bloqueos y de los bloqueos que ejerce Estados Unidos, pero ¿cómo decirlo después del bloqueo contra Paraguay? Me están preguntando. ¿Qué dirías de eso? Porque el
bloqueo para paraguayo no es un bloqueo, contra Paraguay no es un bloqueo, no es contra el Paraguay. Ahí lo que hay es una sanción a un régimen dictatorial que va en contra de lo que ha sido la ley. Están bloqueando Mercosur, están bloqueando UNASUR, están bloqueando a Franco, porque no están de acuerdo con el proceso que se dio. Bueno, te la dejo ahí. Eso lo está vendiendo la derecha, que quiere empatar el juego con esa especie, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno. Ahí hay una sanción a una tiranía que se quiere instaurar en nuestra región y eso no lo vamos a permitir. Bueno, te la comentaba para compartirla contigo, es parte de las redes sociales. Voy con Mauricio, que estaba levantando la mano. Mauricio, te escucho, adelante. A ver, mira, es que la audiencia tiene que entender, y con todo respeto, ¿no? En los países no hay buenos ni malos, no hay ejes del mal ni ejes del bien. Lo que hay son actores participando, intentando pelearse por recursos, intentando pelearse todos. O sea, no Estados Unidos nada más y Rusia y China no. O sea, sí Estados Unidos, sin lugar a dudas, le doy la razón. Y al igual que China, al igual que Rusia, cada uno buscando su pedazo de pastel. O sea, no olvidemos que en Siria hay una base naval rusa y que el régimen de los Assad está armado por Rusia. Entonces, Rusia lo ve con una intromisión de Estados Unidos en su esfera de influencia y se va a oponer, al igual que se opone Irán, al igual que se va a oponer el Hezbollah y al igual que se va a oponer Venezuela de manera natural, ¿no? Son los países intentando contenerse los unos a los otros. No son buenos contra malos, ni hay ejes del bien ni ejes del mal. Sí, claro, bueno, diferentes corrientes ideológicas, es parte de la pluralidad. Se sonríen ambos, veo que sonríe Mauricio y sonríe Alberto, y me quiero quedar con las sonrisas porque ya no tengo tiempo. Un tema muy interesante. Lo que sí les digo, y estarán de acuerdo aquí, independientemente de corrientes ideológicas, lo triste de todo esto son miles y miles de muertes. Como sea, del lado que sea, la pérdida de vidas humanas. Sin duda. Gracias, señores, a los dos. Saludos, Mauricio, Alberto. Es lo que termina pasando. Un placer, gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta pronto, Alberto.